La puerta se abrió sin previo aviso a las 2:17 a.m. No hubo un suave golpe ni una invitación a entrar. Fue el sonido seco de la madera astillarse contra el metal, seguido de gritos estridentes de hombres armados que sabían perfectamente a quién buscaban. Me llamo Ked Mansur, tengo 42 años, y aquella noche de marzo de 2019 comprendí que mi vida como pastor clandestino en Benghazi había llegado a un punto sin retorno. Durante 11 años había servido en las sombras de esta ciudad, reuniendo en secreto a los creyentes y protegiendo cada reunión con sumo cuidado. Durante esos años, nos escondíamos en sótanos húmedos y casas abandonadas, susurrando el nombre de Jesús, pues pronunciarlo en voz alta podía costarnos la vida. Pero aquella mañana, todas nuestras precauciones, códigos secretos y rutas de escape planeadas se desvanecieron en segundos. Estábamos en el sótano de la casa de Amira, una viuda que generosamente nos abría las puertas de su hogar para nuestras reuniones nocturnas. 13 personas estábamos allí aquella noche, y aún puedo visualizar cada rostro con dolorosa claridad. Allí estaban Yusp, el valiente maestro que arriesgaba su trabajo en cada visita. Laila e Ibrahim, recién convertidos hacía apenas 3 meses. El joven Omar, de 19 años, cuyos ojos ardían con una fe que yo conocía bien. Fátima, la enfermera que cuidaba a los heridos por la persecución, y la propia Amira, cuyo rostro mostraba las cicatrices del sufrimiento, pero también una luz de esperanza que ningún temor podía extinguir. Estábamos en plena oración cuando el mundo pareció derrumbarse a nuestro alrededor. Afuera, los motores de los vehículos se apagaron y un silencio sepulcral se apoderó del lugar. Ese momento en que parece que el aire contiene la respiración. Susurré para que todos siguieran rezando, mientras mi corazón latía con fuerza. Los pasos pesados en la calle eran precisos, decididos. No se trataba de una patrulla cualquiera, sino de una búsqueda personal. Cuando las botas militares bajaron del sótano, lo supe de inmediato. Nos habían traicionado. No fue una operación al azar. Nos llamaron por nuestro nombre. Algunos nombres que solo alguien de nuestro círculo íntimo podría conocer. El comandante, un hombre de espesa barba y mirada penetrante, sostenía una lista con nuestros nombres, y el mío estaba el primero, como si fuera la frase principal. Khaled Mansur, dijo con voz grave, sin titubear. Pastor de los incrédulos. Las palabras nos golpearon como piedras. Nos ordenaron arrodillarnos, con las manos tras la nuca. Laila comenzó a llorar en silencio. Sus lágrimas reflejaban la única luz del sótano. Ibrahim intentó consolarla, pero recibió un golpe en las costillas. El sonido resonó en el espacio y él gimió, intentando contener el dolor. Instintivamente me puse de pie. No los toque, dije. Soy responsable. El comandante se acercó tanto que pude oler su aliento, una mezcla de té de menta y tabaco, y sus palabras aún resuenan en mis pesadillas. Tú eres el veneno, pero ellos bebieron de ti voluntariamente. Todos son culpables. En ese momento comprendí que no solo enfrentábamos una amenaza física, sino una prueba de la fe que nos sostenía. Cada rostro ante mí era un recordatorio viviente del amor de Dios, incluso cuando la oscuridad parecía envolverlo todo. Fue entonces cuando lo vi. Rashid estaba en un rincón del sótano, cerca de los guardias, con la cabeza gacha y las manos temblando. Rashid, el hermano que había llegado hacía apenas 2 meses, después de que un amigo le hablara de nuestras reuniones, permanecía allí inmóvil. Era de esos que siempre hacían demasiadas preguntas. Quería saber dónde nos reuniríamos, quiénes participarían, qué familias estaban involucradas, cuántos éramos en total. Nuestras miradas se cruzaron durante un instante que pareció eterno. En sus ojos reconocí vergüenza, pero también algo más oscuro, resignación. Había tomado su decisión hacía mucho tiempo. Esa noche, no sé si fue por dinero, miedo o convicción religiosa. Quizá nunca lo sepa. Lo que sí sé es que mientras tenía las manos esposadas con bridas de plástico que me cortaban la piel hasta hacerme sangrar, me di cuenta de que nos estaban estudiando, observando, catalogando, como si fuéramos animales antes del sacrificio. Susurré solo su nombre. Cerró los ojos y se dio la vuelta. Esa fue nuestra última conversación. Nos sacaron de la bodega en fila, como prisioneros de guerra. La calle estaba desierta, iluminada apenas por farolas que alumbraban el camino.
Vengas dormía ajena, sin saber que 13 de sus hijos eran llevados a un destino incierto. El frío aire de marzo nos quemaba la cara, mientras el tintineo de las cadenas y los murmullos amenazantes de los guardias llenaban el silencio de la noche. Luego nos apiñaron en 2 camiones militares sin identificación. Yo iba en el primero, junto con 5 hermanos. El suelo de metal helado me atravesaba los huesos, y el olor a diésel mezclado con sudor era casi insoportable. El espacio reducido se volvió aún más sofocante. Me dolían las rodillas mientras me empujaban dentro. Un dolor agudo me recorría la pierna. Omar, el menor, se sentó frente a mí. Sus labios se movían en silencio. Estaba rezando, a pesar del miedo evidente. Sus ojos permanecían cerrados y su rostro mostraba una paz que contrastaba fuertemente con todo lo que nos rodeaba. Lo miré y sentí que algo se rompía dentro de mí. Ese niño apenas había empezado a vivir, apenas había conocido la alegría. Había encontrado a Cristo, pero ahora me enfrentaba a consecuencias que aún no comprendía del todo. Susurré, casi inaudiblemente: «Perdónenme, hermanos, yo los he metido en este peligro». Yus, el profesor, alzó la cabeza. Tenía sangre seca en la comisura de los labios y uno de sus ojos comenzaba a hincharse. «No nos pusiste en peligro, Ked», dijo con voz ronca pero firme. «Elegimos seguir al peligroso. Elegimos la luz en medio de la oscuridad. Si este es nuestro destino, lo beberemos hasta la última gota». Sus palabras fueron como agua en el desierto, refrescando mi corazón en medio del miedo. Las camionetas recorrieron las calles vacías de Benghazi durante lo que pareció una eternidad. Probablemente solo fueron 20 minutos. Conocía esa ciudad como la palma de mi mano. Crecí jugando en esas calles antes de la guerra civil, antes de que las milicias y los consejos religiosos tomaran el control de barrios enteros, convirtiendo nuestra ciudad en un lugar de sombras y silencio. Reconocí el barrio en cuanto entramos en el Mercado Viejo, donde antiguos edificios coloniales italianos se mezclaban con construcciones de hormigón más recientes. Allí supe exactamente a dónde nos llevaban: al edificio del Consejo Islámico local, un edificio gris que había sido un banco durante la época de Gaddafi y que ahora funcionaba como tribunal y centro de poder religioso. Era un lugar rodeado de rumores, donde se decía que los acusados desaparecían sin dejar rastro. Se me secó la boca, como si hubiera tragado arena del desierto libio. Los camiones se detuvieron bruscamente. Las puertas traseras se abrieron de golpe y unos potentes focos nos iluminaron por un instante. Nos empujaron fuera y mis piernas apenas respondieron tras haber estado tanto tiempo acurrucadas en el suelo metálico. Laila tropezó y cayó de rodillas sobre el pavimento áspero. El golpe resonó y su gemido rasgó la noche. Ibrahim gritó desesperadamente su nombre, pero los guardias ya nos estaban separando con calculada brutalidad. Las mujeres fueron conducidas a una entrada lateral, bajo una vigilancia reforzada. Los hombres, 9 en total, permanecimos alineados frente a la entrada principal. Las siluetas de las 4 mujeres se desvanecieron en la oscuridad, mientras el frío viento mediterráneo nos envolvía, trayendo consigo el familiar aroma a sal y algas, un recuerdo de mi infancia que, aquella mañana, parecía cruelmente lejano. La noche olía a despedida. A final, uno de los guardias, más joven que los demás, quizá de unos 25 años, me miró con genuina curiosidad. «¿De verdad crees que tu Dios te va a salvar de esto?», preguntó en voz baja. «Sí», respondí sin dudar, sin apartar la mirada. «Pero probablemente no como te lo imaginas». Frunció el ceño, confundido. Pero antes de que pudiera decir nada más, el comandante dio una orden tajante y nos empujaron dentro del edificio. El interior olía a humedad y papel viejo. Las paredes estaban cubiertas de carteles con versículos del Corán en caligrafía elaborada y fotografías de líderes religiosos que no conocía, pero cuyas miradas severas parecían juzgarnos desde dentro de los marcos. Nos condujeron por un largo pasillo, con luces fluorescentes que parpadeaban erráticamente, proyectando sombras danzantes sobre las paredes desconchadas. El suelo de baldosas agrietadas crujía con cada paso, resonando como un martillo en el tenso silencio. Cada paso parecía condenado al fracaso. Mi respiración se aceleró, pero intenté mantener la calma. Fragmentos de las escrituras resonaban en mi mente, promesas que había memorizado durante años de estudio y ministerio.
Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Las palabras se aferraron a mi alma como una boya en medio de una tormenta furiosa. Finalmente, llegamos a una pesada y vieja puerta de madera. El comandante llamó 3 veces. Una clave. Una voz profunda respondió en árabe clásico, autorizando la entrada. Cuando la puerta se abrió lentamente, crujiendo sobre sus goznes oxidados, supe que estábamos cruzando un umbral del que quizá no habría retorno. La habitación del otro lado era grande, pero de una forma que no ofrecía ningún alivio. Solo una pesada, casi sofocante sensación de vacío amenazante. Nos obligaron a permanecer de pie contra la pared mientras los guardias hablaban en voz baja con alguien a quien no podíamos ver. Me ardían las muñecas por las bridas de plástico. Ibrahim temblaba a mi lado, no de miedo, sino de rabia contenida por estar separado de su esposa. «¿Dónde están las hermanas?», susurró Yusuf. Nadie respondió, porque nadie lo sabía. El silencio pesaba como plomo. Un guardia nos ordenó sentarnos en el frío suelo, y obedecimos. Cada movimiento hacía la espera más angustiosa. Desde allí podía observar mejor la habitación. Una larga mesa de madera oscura presidía el centro, con 7 sillas vacías detrás. En la pared del fondo, un versículo del Corán bordado en terciopelo verde parecía mirarnos en silencio. Las ventanas estaban cubiertas por gruesas cortinas, impidiendo cualquier atisbo del mundo exterior. Estábamos completamente aislados. Mientras esperaba, mi mente volvió al principio, a cómo había llegado a ese momento. Este no siempre había sido mi camino espiritual. Crecí en Bengasi en una familia musulmana tradicional. Mi padre era comerciante de telas, un hombre respetado que rezaba 5 veces al día sin falta. Seguí sus pasos durante 23 años, creyendo que la obediencia religiosa lo era todo. Pero en 2008, durante un viaje de negocios a Túnez, todo cambió. Conocí a un hombre llamado Samir en un café cerca del puerto. Nuestra conversación empezó con política y religión, pero dijo algo que jamás olvidaré. Dios no busca tu obediencia, busca tu corazón. Esa frase me impactó profundamente. Me entregó una Biblia en árabe, escondida dentro de una bolsa de papel, y simplemente me dijo: lee el Evangelio de Juan, léelo y luego decide. Me llevó 3 meses reunir el valor para abrir ese libro. Cuando finalmente lo hice, fue como encender una luz en una habitación oscura donde había vivido toda mi vida. Las palabras de Jesús eran distintas a todo lo que conocía. No eran mandatos severos ni listas interminables de reglas, sino invitaciones. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Mi conversión fue lenta, dolorosa, pero transformadora. También me sentía sola. Mi familia me rechazó. Mi padre me echó de casa. Mi madre lloró como si hubiera desaparecido y mis hermanos se distanciaron. Me convertí en un fantasma para quienes más amaba. Pero en ese desierto de rechazo, encontré otra familia. Los creyentes secretos de Bengasi, reunidos en lugares ocultos. En 2011, con la guerra civil derrocando a Gaddafi y devastando la ciudad, comencé a dirigir pequeñas reuniones. Las instituciones se derrumbaban, pero en medio del caos, pequeñas comunidades de fe encontraron un espacio para sobrevivir. Nos reuníamos cada semana en casas distintas, nunca más de 15 personas, y jamás 2 veces en el mismo lugar. Orábamos, leíamos las Escrituras y compartíamos lo poco que teníamos. Entre los primeros conversos estuvo Amira, una mujer cuyo corazón generoso y serena valentía se convertirían en un pilar para todos nosotros. Amira había perdido a su marido en los bombardeos de la guerra civil, y el dolor la consumía. Una vecina cristiana la llevó a una de nuestras reuniones, y recuerdo perfectamente la primera noche que nos conocimos. Le hablé del Dios que había perdido a su propio hijo, un Dios que comprendía profundamente su dolor. Lloró durante horas, como si liberara todo lo que había guardado en su corazón. 3 semanas después, decidió seguir a Cristo. La transformación fue impresionante. La mujer frágil se convirtió en un pilar de fe, apoyando a otros con su serena valentía. Yusuf llegó a nosotros de una manera distinta. Un intelectual, profesor de literatura, formado en El Cairo, lleno de preguntas filosóficas y dudas teológicas. Pasamos meses conversando en cafés discretos, debatiendo ideas, explorando posibilidades.
Su conversión no fue ni impulsiva ni emocional, fue racional, meticulosamente fundamentada. La resurrección, dijo un día, es el único acontecimiento que da sentido a todo. Si Jesús resucitó, todo el cristianismo cobra sentido. Creo que resucitó. Para él, era así de sencillo. Ibrahim y Laila eran recién casados cuando los conocí. Llegaron curiosos, buscando algo que ni siquiera podían definir. Presenciar su transformación fue como ver a dos plantas sedientas recibir agua por primera vez. En tan solo 3 meses, habían memorizado pasajes enteros de la Biblia, absorbiendo el Evangelio con una sed que me impresionó. Y luego estaba Omar, un joven de 19 años, criado en un hogar extremista. Su padre pertenecía a una milicia religiosa. Omar llegó a nosotros huyendo de un mundo de violencia y odio. Estoy cansado de servir a un Dios que solo pide sangre, confesó la primera noche. Su Dios es diferente. Le mostré las palabras de Jesús. Amen a sus enemigos, bendigan a quienes los maldicen. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Ese es un Dios al que puedo seguir, dijo. Durante 11 años, construimos una comunidad secreta pero vibrante. Bautizábamos a personas en el Mediterráneo antes del amanecer. Ayudábamos a familias necesitadas. Enseñábamos a niños cuyos padres habían muerto en la guerra. Compartíamos nuestros escasos recursos y poco a poco, muy poco a poco, la iglesia clandestina de Bengasi creció. Pero el crecimiento trajo consigo riesgos. Las advertencias comenzaron a llegar hace más de 1 año. Un hermano de Trípoli escribió: «Los consejos islámicos están tomando el control de las ciudades. Ya no es como antes. Ten cuidado, mi primo, que vivía en Derna, me llamó llorando. Chaled, están haciendo listas de cristianos. Por favor, abandona Libia». Ignoré las señales, convencido de que nuestra cautela nos protegería. Entonces, llegó Rashid. Febrero, apenas 50 semanas antes de la noche en que todo se derrumbó. Dijo que un conocido le había hablado de nosotros. Parecía sediento de verdad. Hacía las preguntas adecuadas. Lloraba en los momentos oportunos y memorizaba versículos con una facilidad sospechosa. Quería creer que Dios nos enviaba más gente, que nuestra comunidad crecía y evolucionaba. Yusuf me advirtió: «Hay algo en él que no me gusta», dijo después de la 3ª reunión. Lo anota todo mentalmente, pero lo defendí. Todos desconfiamos al principio. Démosle tiempo. No teníamos tiempo. Rashid necesitó solo 50 semanas para planificarlo todo. Nombres, direcciones, horarios de reuniones, estructura de liderazgo. Todo estaba en sus manos. Lo dejó todo. Y ahora estábamos aquí, sentados en el frío suelo de una sala de audiencias improvisada, esperando nuestro destino. Un ruido en el pasillo nos hizo alzar la vista. Se acercaban pasos pesados. La puerta se abrió y entraron 7 hombres, vestidos con largas túnicas blancas y turbantes. Sus rostros eran austeros, marcados por convicciones que no admitían cuestionamiento. Se sentaron tras la larga mesa en un silencio casi ritual. En el centro, un hombre mayor, con la barba completamente blanca, nos miró fijamente con ojos que lo habían visto todo y juzgaban mucho más. «Levántate», ordenó uno de ellos. Los guardias nos empujaron hacia arriba. Tenía las piernas entumecidas. Ibrahim casi se cae, pero Yusuf lo salvó sujetándolo con firmeza. 9 hombres, alineados ante 7 jueces. El anciano que estaba en el centro habló, y su voz profunda resonó en la sala. Jed Mansur y sus compañeros han sido llevados ante este consejo, acusados de apostasía y de corromper la fe del pueblo libio. ¿Comprenden la gravedad de estas acusaciones? Se me secó la boca. Con dificultad respondí: «Comprendemos que estáis aquí para juzgarnos a causa de nuestra fe en Jesucristo». Un murmullo recorrió la mesa. Uno de los jóvenes golpeó la madera con la mano. «Blasfemia», exclamó. El anciano alzó la mano, pidiendo silencio. Mañana tendrán la oportunidad de defenderse ante el pleno del consejo. Por ahora, serán llevados a un centro de detención, donde pasarán la noche. Aprovechen este tiempo para reflexionar sobre sus decisiones. Aún es posible la clemencia para quienes renuncien a su error. Me temblaban las rodillas. Mañana, juicio. Mañana. La implicación era clara. Negarse significaba la condena.
Nos sacaron de la habitación y nos condujeron por un pasillo estrecho y oscuro. Bajamos por una escalera de hormigón. El aire estaba cargado de un fuerte olor a moho y orina. Al llegar abajo, una puerta metálica oxidada se abrió con un chirrido, un sonido que resonó como un lamento. Nos empujaron dentro. El lugar era una celda reconvertida, sin ventanas. Una lámpara solitaria colgaba del techo, iluminando charcos de humedad y el suelo cubierto de escombros. El olor era insoportable. Moho, putrefacción y la desesperación acumulada de incontables prisioneros anteriores. La puerta se cerró de golpe con un estruendo que sonó como una lápida cayendo sobre una tumba. Estábamos solos en la oscuridad, esperando un juicio cuyo veredicto parecía ya escrito. Amaneció y pasó sin que lo viéramos. El tiempo se medía solo por el dolor en nuestros cuerpos y el ritmo irregular de nuestras respiraciones. Nadie podía dormir. Algunos cerraban los ojos, apoyándose en las paredes húmedas, pero era imposible dormir cuando cada minuto podía ser el último. Omar susurraba oraciones sin cesar. Ibrahim lloraba en silencio, preocupado por Laila. Yusuf permanecía erguido, como si impartiera una lección de dignidad. Intenté rezar, pero las palabras se me atragantaron. No era falta de fe, sino el peso abrumador de la responsabilidad, el miedo y la inevitabilidad que nos rodeaba por todas partes. Estaban allí por nosotros, por seguirme. A las 7:43 a.m., según el reloj de uno de los guardias que luego vi, la puerta se abrió de golpe. La luz del pasillo nos cegó por un instante. 3 guardias subieron corriendo las escaleras. Había llegado el momento. Nos levantaron bruscamente. Mis articulaciones protestaron tras pasar toda la noche acurrucados en el frío suelo. Nos registraron rápidamente, como si lleváramos armas escondidas en una celda vacía. Luego nos pusieron esposas metálicas en las manos, en lugar de las bridas de plástico. El metal frío me quemaba la piel. Continuamos por el mismo pasillo de la noche anterior. Cada escalón de la escalera resonaba como un presagio. Al llegar a la planta baja, nos alcanzaron unas voces, un murmullo colectivo, cargado de expectación y juicio. Nos condujeron por un pasillo lateral hasta llegar a 2 puertas dobles, talladas en madera. Al abrir las puertas, la escena me abrumó. La sala estaba abarrotada. Más de 200 personas estaban sentadas en bancos de madera, observándonos fijamente. En el centro, sobre una plataforma elevada, 12 hombres con túnicas y turbantes nos miraban fijamente. El anciano de barba blanca, a quien habíamos visto la noche anterior, ocupaba el centro, y a su derecha, un hombre más joven de mirada penetrante parecía contemplar nuestra presencia con desdén. Nos obligaron a caminar por el pasillo central, sintiendo todas las miradas sobre nosotros. Algunos rostros mostraban curiosidad, otros repulsión, algunos incluso lástima, pero la mayoría reflejaba algo más peligroso, la absoluta convicción de que estaban presenciando el justo juicio de los enemigos de la fe. Llegamos al frente y nos formaron en fila. Fue entonces cuando mis ojos se encontraron con algo que me heló la sangre. A la izquierda, también encadenadas, estaban las 4 hermanas, Amira, Laila, Fátima y Nadia. Estaban pálidas y delgadas, pero cuando nuestras miradas se cruzaron, Amira asintió levemente. Era su manera de decir: seguimos aquí, seguimos resistiendo. Ibrahim dejó escapar un sonido ahogado al ver a Laila, con un moretón en la mejilla que no tenía la noche anterior. Quise gritar, protestar, pero sabía que cualquier palabra podría empeorar nuestra situación. El anciano golpeó la mesa con un mazo de madera. El sonido resonó, silenciando la habitación al instante. El silencio era tan denso que podía oír mi propia respiración agitada. Este consejo islámico de Bengasi comenzó con voz profunda e imponente. Se ha reunido hoy para juzgar un caso de extrema gravedad. Ante ustedes se encuentran 13 personas acusadas de apostasía, de abandonar la verdadera fe y abrazar la herejía cristiana. Aún más grave, se les acusa de intentar corromper a otros musulmanes mediante la difusión de una fe extranjera en la tierra del Islam. Cada palabra era como un clavo que se clavaba en nuestro destino. Las pruebas en su contra son abundantes. Continuó. Tenemos el testimonio de alguien que estaba entre ellos, que asistió a sus reuniones secretas, que escuchó sus enseñanzas blasfemas. Tenemos nombres, lugares, fechas. No cabe duda de su culpabilidad, dijo el hombre a mi derecha,
el de la mirada penetrante. La cuestión no es si son culpables. La cuestión es, ¿qué haremos con aquellos que eligen deliberadamente la oscuridad en lugar de la luz? ¿Con aquellos que rechazan la verdad revelada por el profeta? Un murmullo de aprobación recorrió la sala, seguido del gesto del anciano pidiendo silencio. Khaled Mansour, el líder de este grupo, tiene derecho a defenderse. ¿Qué opinas al respecto? Todas las miradas se posaron en mí. Sentía como si cargara una montaña sobre mis hombros. Podía intentar salvarnos momentáneamente. Podía negarlo. Podía mentir. Pero cada palabra resonaba como una advertencia. La verdad era todo lo que tenía. Me vinieron a la mente las palabras de Jesús. A cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Respiré hondo y hablé con una firmeza que ni siquiera sabía que poseía. No reconozco vuestra autoridad para juzgar mi fe. Mi lealtad es a Jesucristo, quien dio su vida por mí. Él es mi Señor, mi Salvador y mi Rey. Si esto se considera apostasía según vuestras leyes, entonces soy culpable, pero ante Dios soy libre. Un rugido resonó en la sala. La gente se puso de pie, gritando y exigiendo castigo inmediato. El hombre de los ojos penetrantes se levantó, rojo de furia. Escuchen su arrogancia. Escuchen cómo insulta abiertamente nuestra fe. Esto es prueba de su corrupción. El anciano golpeó la mesa repetidamente, hasta que se restableció un silencio parcial. Sus ojos se encontraron con los míos, llenos de asombro y algo que no pude descifrar. Respeto, compasión, Khaled Mansour. ¿Entiendes? Dijo. Lo entiendo, pero en mi interior floreció una certeza mayor. Prefiero sellar mi destino con la verdad que salvarlo con una mentira, respondí. Yusuf dio un paso firme hacia adelante. Si van a juzgar a Khaled, tendrán que juzgarnos a todos. Yo también sigo a Jesucristo. Yo también lo confieso como Señor. Entonces habló Omar, con voz joven pero firme y clara. Ibrahim, con lágrimas en los ojos, se puso de pie, seguido por los 9 hombres. Uno a uno, confesamos nuestra fe. Y entonces, desde el otro lado de la sala, se oyeron las voces de Amira, Laila, Fátima y Nadia. Las 4 mujeres proclamaron su fe en voz alta ante aquella multitud hostil. El caos volvió a reinar. El consejo se reunió para deliberar, murmurando entre sí, mientras el público gritaba, exigiendo justicia, castigo, un escarmiento. Toda posibilidad de clemencia se desvaneció en el instante en que proclamamos públicamente nuestra fe. El anciano finalmente se puso de pie. Lentamente, la habitación quedó en silencio. Su rostro era una máscara de severidad religiosa. Su voz resonaba con autoridad. Este concilio escuchó la confesión de los acusados. Admitieron abiertamente su apostasía, descaradamente, sin remordimiento alguno. Además, intentaron justificar su traición con palabras desafiantes. No cabía duda, no había lugar a interpretaciones. La sentencia era clara, según la ley islámica. Hubo una larga pausa. El silencio era absoluto. Podía oír los latidos de mi corazón con tanta fuerza que parecían resonar en las paredes de la habitación. Khaled Mansour y los 12 que lo seguían fueron declarados culpables de apostasía y corrupción de la fe. Se ejecutaría la sentencia prescrita por la ley. Otro hombre del consejo se puso de pie y comenzó a leer en voz alta un documento oficial. Al amanecer, seríamos llevados a la plaza central de Bengasi, donde la ejecución tendría lugar públicamente, como advertencia para cualquiera que osara seguir el mismo camino. Que Dios tenga misericordia de nuestras almas. Las palabras nos golpearon como pesadas piedras, ejecutadas al amanecer, en una plaza pública. Un espectáculo de advertencia. La sala estalló en aplausos. Algunos gritaban, «Alá es grande», otros simplemente aplaudían, como si presenciaran la justicia divina. Miré a mis hermanos y hermanas. Omar temblaba, pero mantenía la cabeza en alto. A Yusuf le resbalaban lágrimas silenciosas por las mejillas. Ibrahim tenía los ojos cerrados, sus labios moviéndose en súplicas desesperadas. Las mujeres se abrazaban, a pesar de las cadenas. Amira me miró y formuló palabras solo para mí. «No tengas miedo». Nos sacaron de la habitación mientras la multitud seguía gritando. El pasillo parecía interminable. Regresamos al almacén húmedo donde habíamos pasado la noche
Pero esta vez ya no éramos prisioneros a la espera de juicio. Éramos convictos, contando las horas que nos quedaban. Me apoyé contra la pared, exhausta y destrozada. Las mujeres habían sido separadas de nuevo, llevadas a otro lugar. Los 9 hombres permanecieron en el mismo cobertizo, bajo la tenue luz de una lámpara casi apagada, enfrentando lo inevitable. «Lo siento», dijo finalmente, con la voz quebrada por la emoción. «Yo te he metido en esto. Debería haber tenido más cuidado, haber hecho caso a las advertencias. Debería haber...» «Jaled, basta», interrumpió Yusuf con firmeza. «Nadie nos obligó a seguir a Cristo. Nadie nos engañó sobre los riesgos. Elegimos este camino con pleno conocimiento de causa. Si mañana es nuestro último día, moriremos como vivimos, libres en Cristo». Omar se acercó y puso su mano sobre mi hombro. «Pastor, viví 19 años en el odio y la oscuridad. Hace unos meses encontré la verdadera luz. Si mi vida termina ahora, partiré habiendo conocido el amor de Dios. No cambiaría estos meses por décadas de lo que viví antes». Sus palabras me destrozaron. Lloré, y no fui el único. Nos abrazamos en aquel cobertizo frío y húmedo. 9 hombres enfrentando la muerte, unidos por algo más fuerte que las cadenas que nos ataban. Las horas transcurrían lentamente en una extraña mezcla de terror y paz. Rezábamos, cantábamos himnos en voz baja, compartíamos recuerdos de nuestras conversiones, de cada momento en que Dios se nos reveló de una manera única y personal. Cuando cayó la noche por completo, Ibrahim habló por primera vez en horas. «¿Crees que Dios puede obrar un milagro? ¿Que puede salvarnos?» La pregunta quedó suspendida en el aire húmedo, cargada de esperanza y temor. «Una esperanza desesperada», respondí lentamente. «Dios puede hacer cualquier cosa, pero a veces su milagro no consiste en salvarnos de la muerte, sino en darnos paz en medio de ella. Entonces oremos por la paz», dijo Yusuf. «Y si Dios decide hacer algo más, que así sea». Nos arrodillamos juntos sobre aquel suelo húmedo y frío, y comenzamos a rezar. La oscuridad del almacén era casi total, interrumpida solo por el parpadeo intermitente de una luz en el techo, que amenazaba con apagarse en cualquier momento. Cada vez que parpadeaba, un escalofrío colectivo recorría el lugar, como si aquella débil chispa fuera el único ancla que nos mantenía conectados a la realidad. Sin ella, el almacén parecía transformarse en una tumba. El frío era penetrante. Marzo en Bengasi puede ser implacable por la noche, y aquel almacén sin calefacción, con sus paredes de hormigón húmedas, parecía un congelador. Estábamos apiñados, compartiendo el poco calor que nuestros cuerpos aún podían generar, mientras nuestra ropa, empapada de sudor y miedo, se nos pegaba a la piel. «¿Qué hora crees que es?», preguntó Ibrahim con voz ronca, casi un susurro. Había llorado tanto que apenas podía hablar. «Quizás las 9 o las 10 de la noche», respondió Yusuf. «Es decir, antes de las 8. El número se cernía sobre nosotros como una sombra. 8 horas antes de que nos llevaran a la plaza central. 8 horas antes de que nos exhibieran como un ejemplo público. 8 horas antes de que todo terminara». «Mi esposa», susurró Ibrahim de repente con la voz temblorosa. «Laila debe estar...». El miedo en su voz me destrozó. Apenas podía imaginar si volvería a verla. Me arrastré por el suelo húmedo hasta llegar a él y lo abracé. «Laila es fuerte, hermano», dijo, intentando transmitir más seguridad de la que yo sentía. «Más fuerte de lo que te imaginas. La vi hoy en su habitación. Confesó su fe sin dudarlo. Es la mujer con la que te casaste. Solo tiene 24 años, pero es una mujer valiente. Apenas hemos empezado nuestra vida juntos. Teníamos planes, sueños, hijos, envejecer juntos. No había palabras que pudieran aliviar el dolor que sentíamos. Simplemente nos abrazamos mientras Ibrahim lloraba. Omar permaneció apoyado contra una esquina, su silueta apenas visible en la luz parpadeante. Había permanecido en silencio durante horas, pero finalmente habló. «Mi padre se alegrará cuando se entere. Siempre decía que acabaría mal por desviarme del camino. Ahora tendrá la confirmación». «Tu padre se equivoca», respondió Yusuf con firmeza. «No tuviste un mal final, Omar. Descubriste la verdad, y ese es un buen final, independientemente de cómo termine la historia». Otro hermano, que hasta entonces había permanecido en silencio, preguntó: «¿Y qué hay de esas ejecuciones públicas? He oído historias. Dicen que a veces tardan mucho,
que no son rápidas. El silencio volvió a instalarse, denso, cargado de miedos no expresados. Entonces, desde el otro rincón del almacén, Hamza, el hermano mayor después de mí, comenzó a cantar suavemente. Era el Salmo 23, aprendido de su abuela. Su voz era débil y ronca por el cansancio, pero clara. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Uno a uno, nos unimos a Él, nuestras voces temblorosas pero firmes, fundiéndose en aquella antigua melodía, mientras el frío y el miedo aún nos rodeaban. Cada palabra era un recordatorio de que, incluso rodeados de oscuridad, no estábamos solos. Nuestras voces se entrelazaron en aquel espacio cerrado, creando una armonía imperfecta, pero llena de belleza y fuerza. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Cada palabra resonaba en las paredes húmedas, y por unos instantes pareció como si la oscuridad no tuviera poder sobre nosotros. Afuera, los guardias golpearon violentamente la puerta metálica. Siguió un silencio sepulcral, la amenaza flotando en el aire. Silencio ahí dentro, o entraremos nosotros, y los silenciaremos. Bajamos el volumen, pero no nos detuvimos. Cantamos casi en susurros, usando la única arma que poseíamos, la fe expresada en alabanza. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Había algo profundamente poderoso en aquel acto. En ese instante, encadenados, condenados, declarábamos que existía algo superior a nuestra situación inmediata, algo que ningún juicio humano podía alcanzar. La muerte, comprendimos, no es el final. Cuando terminamos el salmo, permanecimos en silencio, escuchando solo nuestra respiración agitada y el tintineo de las cadenas. Entonces habló, con una calma que me sorprendió. ¿Sabes qué me ronda la cabeza? No tengo miedo de irme. Mi miedo es que mi vida no haya importado lo suficiente, que no haya dejado huella. Tu vida importó, dije. Transformaste a tus alumnos, les enseñaste a pensar, a cuestionar, a buscar la verdad. Eso es más de lo que podría pedir. Muchos no lo consiguen en toda su vida, insistió. Pero yo quería hacer más. Escribir, enseñar, llegar a más gente. Siento que apenas estaba empezando. Omar se acercó, casi sigilosamente, con los ojos llameando de indignación. Tampoco tengo miedo de lo que está por venir, dijo. Pero estoy enojado. Enojado porque Rashid nos traicionó. Nos vendió. ¿Por qué? ¿Dinero? ¿Aprobación? No lo entiendo. Judas tampoco entendía lo que hacía. Murmuré en voz baja. Creía que servía a un propósito mayor. Quizá Rashid piense lo mismo. Quizá de verdad crea que nos está salvando de nosotros mismos. ¿Cómo no odiarlo?, preguntó Omar con voz cargada de intensidad. Odiarlo no cambia nada, respondí. Si me voy mañana, no quiero llevarme el odio conmigo. Ya cargo con el dolor bastante pesado. Ibrahim, que había llorado durante horas, ahora estaba apoyado contra la pared, con los ojos cerrados, respirando lentamente. ¿Y las hermanas?, preguntó. ¿Están bien? ¿Las están tratando adecuadamente? La idea nos golpeó como una puñalada. Las 4 mujeres, separadas de nosotros, podrían estar sufriendo. La posibilidad era demasiado horrible para contemplarla. Oremos por ellos, sugerí. Es todo lo que podemos hacer desde aquí. Nos tomamos de las manos, con el suave tintineo de nuestras cadenas, y oramos por Amira, Laila, Fátima y Nadia. Oramos para que Dios las protegiera, les diera paz y sintieran su presencia con tal intensidad que el miedo no pudiera alcanzarlas. Mientras orábamos, un sonido extraño interrumpió nuestra concentración. Un sonido bajo, casi imperceptible al principio. Pensé que era mi imaginación, pero Yusuf también levantó la cabeza. «Escucha», dijo. Era un zumbido lejano, como de motores, quizá de aviones. Probablemente patrullas militares. La zona siempre había estado plagada de milicias rivales. Pero el sonido no permaneció distante. Gradualmente se acercó, haciéndose más fuerte, y llenó el aire con una amenaza palpable, rompiendo la fe y el silencio con la fuerza de un presagio. En ese instante, en el silencio entre las explosiones, se forjó una decisión. Teníamos una salida. El muro que antes nos había mantenido cautivos, símbolo de nuestra condena, ahora nos ofrecía una oportunidad, por incierta que fuera. Cada bloque que caía parecía decir: aquí hay algo más importante en juego. «¡Vamos!», gritó Yusuf con voz firme a pesar del miedo,
y empezó a arrastrarse hacia la abertura. Uno a uno, lo seguimos, resbalando entre los escombros y esquivando los trozos de hormigón que caían como una lluvia de piedras. El calor y la luz anaranjada del exterior nos cegaron momentáneamente, pero nos permitieron vislumbrar lo que nos esperaba. La ciudad en llamas, edificios derrumbándose, el humo cubriendo la noche como un manto de oscuridad. Con cada paso, sentíamos temblar la tierra. Otra explosión cercana sacudió el almacén, arrojándonos al suelo. Pero nos levantamos. No había tiempo para dudar. La grieta se hacía más grande a cada segundo. El rugido de los motores y los gritos de los guardias se mezclaban con el crepitar de las llamas, y en medio de aquel infierno lo comprendimos. Nuestra ejecución planeada se veía repentinamente interrumpida por fuerzas que escapaban a nuestro control. «¡Date prisa!», gritó Omar. «No mires atrás». Nos arrastrábamos por el suelo, con las cadenas aún tintineando, pero el sonido parecía débil comparado con el rugido de la destrucción. El polvo nos irritaba los ojos, el calor casi nos hacía flaquear, pero había esperanza. La esperanza de que, incluso ante un final planeado por los hombres, Dios nos concedía esta oportunidad de vivir. Cuando por fin llegamos al claro, sentí el aire fresco en mi rostro, mezclado con el humo. La noche, antes tan terrorífica, parecía abrirnos una vía de escape, un instante de misericordia en medio del caos. Miré a mis hermanos y hermanas, exhaustos, cubiertos de polvo y sangre, pero vivos, y sentí algo que ningún juicio, ninguna condena, ninguna amenaza podría arrebatarnos jamás: la libertad que nace de la fe. Aún con Benghazi en llamas a nuestro alrededor, aún con las milicias huyendo y los cazas sobrevolando, la certeza de estar vivos aceleraba nuestros corazones. Aunque la ciudad estaba condenada, por un instante fuimos libres. Libres para correr, para sobrevivir, para continuar nuestra historia. Una historia que nadie podría borrar. Y en ese instante, entre los escombros y el fuego, comprendimos que a veces los milagros no provienen de la seguridad, sino del coraje para permanecer firmes, incluso en medio del infierno. «Tenemos que salir de aquí», gritó Yusuf por encima del estruendo de las explosiones. Pero no era tan sencillo. Las esposas nos impedían movernos con libertad, y el muro de ruido frente a nosotros aún no era lo suficientemente grande como para que un hombre adulto pudiera pasar. Otra explosión sacudió todo a nuestro alrededor, y sentí el impacto resonar en mi pecho, como si el propio edificio nos hubiera empujado. Entonces, una sección entera del muro trasero se derrumbó con un estruendo ensordecedor. Enormes bloques de hormigón cayeron al suelo. Uno de ellos pasó peligrosamente cerca de la cabeza de Hamza. «¡Dios, ayúdanos!», gritó alguien. Poco a poco, la abertura se fue agrandando lo suficiente como para que pudiéramos ver el exterior. La escena era una pesadilla. Incendios que arrasaban la ciudad, humo negro que se elevaba en espirales, disparos y explosiones que desgarraban la noche. «Vamos», ordené, obligándome a ponerme de pie, sabiendo que era ahora o nunca. Pero entonces oímos voces en el pasillo. A pesar del caos, los guardias regresaban. El sonido de una llave girando en la cerradura nos sobresaltó. «Abran rápido», insistió Omar. Corrimos hacia la pared abierta. Yusuf fue el primero, deslizándose con cuidado, con las manos esposadas delante. Luego Hamza. Empujé a quien estuviera delante y vigilé para asegurarme de que nadie se quedara atrás. La puerta metálica se abrió de golpe tras nosotros, y entró un guardia con una linterna en la mano. El haz de luz atravesó el polvo como una cuchilla. Sus ojos se abrieron de par en par al vernos, pero ya era demasiado tarde. Empujé a Ibrahim con todas mis fuerzas. Cayó al otro lado y yo lo seguí de inmediato. Un disparo rebotó en el hormigón cercano, y la metralla me laceró la cara mientras caía torpemente contra el muro. Tenía las manos esposadas, así que no pude amortiguar la caída. Mi hombro golpeó el suelo con fuerza, y un crujido doloroso resonó en mi cuerpo. «¡Levántate! ¡Levántate!», gritó Yusuf tirando de mi brazo. Logré ponerme de pie a pesar del dolor agudo, y nos dimos cuenta de que estábamos en un callejón cerca del ayuntamiento. A la derecha, la calle principal estaba en llamas. A la izquierda, un edificio de apartamentos parcialmente derrumbado bloqueaba el paso. El calor y el humo eran sofocantes. Me ardían los ojos y me faltaba el aire. «¿A dónde vamos?»,
preguntó Ibrahim con desesperación, mientras los disparos seguían resonando por la abertura que habíamos cruzado. Por aquí. Señalé un estrecho espacio entre dos edificios y corrimos todos juntos, con las cadenas tintineando, tropezando entre los escombros. Cada explosión parecía hacernos retroceder, pero seguimos adelante, impulsados por la fe y el instinto de supervivencia. Finalmente, llegamos a otra calle, relativamente vacía. Aún así, pudimos ver figuras corriendo a lo lejos, civiles intentando escapar del bombardeo, milicianos tratando de reagruparse en el caos. Ibrahim se detuvo, sin aliento. ¿Y las hermanas? No podemos dejarlas atrás. Tenía razón. La idea de abandonar a Amira, Laila, Fátima y Nadia era impensable. Pero en aquel infierno, no teníamos ni idea de dónde estaban. No podemos quedarnos aquí, dijo Yusuf con voz temblorosa de urgencia. Si volvemos, nos atraparán. O peor, este edificio podría derrumbarse sobre nosotros. Apenas había terminado de hablar cuando un rugido ensordecedor rasgó el aire. Alcanzamos a ver cómo la parte central del edificio del consejo se desplomaba. Era como ver una montaña derrumbarse a cámara lenta. Primero se desplomó el techo, luego cedieron las paredes y finalmente toda la estructura se derrumbó sobre sí misma. Una nube colosal de polvo y escombros lo envolvió todo. «¡No!», exclamó Ibrahim cayendo de rodillas. Laila estaba dentro. Omar lo abrazó con fuerza, intentando calmar la desesperación que parecía consumir a su hermano. No sabíamos si los habían evacuado, si habían logrado escapar, pero la angustia en sus voces lo decía todo. Nadie creía realmente que estuvieran a salvo. No había tiempo para pensar. Los gritos se acercaban, y los pasos apresurados de los milicianos resonaban por las calles, probablemente buscando supervivientes, o a quienes intentaban escapar. Ahora es el momento. No podemos perder esta oportunidad, dije con la voz temblorosa, pero tomé la decisión. Corrimos, esta vez hacia el barrio del Mercado Viejo. Conocía esas calles como la palma de mi mano. Crecí jugando allí. Si llegábamos al mercado, encontraríamos escondites, callejones y rutas que los milicianos desconocían. Me ardían los pulmones. El hombro me palpitaba con cada paso. Las esposas me lastimaban las manos, mezclándose sudor y sangre, pero detenerme significaba una muerte segura. Doblamos una esquina y casi chocamos con un grupo de civiles aterrorizados que huían en dirección opuesta. Una mujer llevaba a un bebé en brazos, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. Un anciano tropezó, y Hamza no dudó en ayudarlo a levantarse antes de alcanzarnos de nuevo. Finalmente, llegamos al mercado. Muchos puestos estaban destruidos, la mercancía esparcida por el suelo, pero había suficiente refugio. Nos acurrucamos bajo una gran lona que cubría uno de los puestos de fruta derrumbados, jadeando y tratando de contener la respiración. A nuestro alrededor pasaban patrullas, se oían gritos de órdenes, y las explosiones seguían resonando a lo lejos. ¿Eso realmente sucedió?», susurró así con voz temblorosa. «Acabamos de escapar», respondí, todavía intentando recuperar el aliento. «No, todavía no estamos fuera de peligro», añadí. «Seguimos en Benghazi, encadenados, y la ciudad está en guerra. Pero estamos vivos». Omar murmuró incrédulo mirándonos. Deberíamos haber salido al amanecer. Y ahora, las lágrimas corrían por el rostro polvoriento de Yusuf. No fue una coincidencia. Aquella abertura en la pared, la confusión, el preciso instante del derrumbe, fue obra de Dios. ¿Pero a qué precio? Yo, Ibrahim, las hermanas, Laila, sobrevivimos, pero el peso de lo que dejamos atrás nos aplastó. Permanecimos en silencio bajo aquella lona, intentando asimilar lo imposible. Había sido una ejecución premeditada, un almacén sin ventanas, desprovisto de esperanza. Y entonces, en medio del caos absoluto, el cielo se abrió literalmente. Los muros se derrumbaron, la suerte nos sonrió y, por un instante, entre la destrucción, encontramos una salida. «Tenemos que liberarnos de estas cadenas», dijo Yusuf con voz firme y directa. «Y tenemos que salir de Benghazi. Van a venir a buscarnos. No podemos quedarnos aquí». Tenía razón, pero la pregunta seguía en pie. ¿Cómo? La ciudad estaba en ruinas, bajo ataque. 7 hombres encadenados corriendo por las calles atraerían demasiada atención. «Conozco a alguien», dije de repente. «Un herrero del Distrito Norte. Si aún vive allí, si su taller resistió los ataques,
Quizá pueda liberarnos de estas cadenas. ¿Confías en él?, preguntó Hamza con suspicacia. Es cristiano, respondí. Uno de los primeros conversos, hace más de 10 años. Lo mantuvimos en secreto por el negocio, pero si alguna vez hubo un momento que requiriera valentía, es ahora. Miramos bajo la lona. Por un instante, pareció que el bombardeo había cesado, aunque los incendios aún iluminaban la ciudad y el humo lo envolvía todo en sombras grises. Era esa extraña hora antes del amanecer, cuando la noche parece interminable y el día aún no ha llegado. Manténganse juntos. Si nos separamos, nos perderemos, advertí. Salimos del refugio y comenzamos a caminar por las calles devastadas. 7 hombres encadenados, buscando la libertad en medio del caos, sin saber si nuestras hermanas seguían con vida, sin saber si volveríamos a ver el amanecer. Pero seguimos adelante, porque habíamos presenciado algo imposible. Dios había actuado justo en el momento de nuestra desesperación, y eso nos dio la esperanza de que la historia aún no había terminado. El Distrito Norte parecía estar a kilómetros de distancia. Cada calle era un laberinto de peligros. Patrullas militares buscando saqueadores, civiles huyendo desesperados, edificios a punto de derrumbarse. Nos movíamos cerca de las murallas, saltando de sombra en sombra, respirando con dificultad. El aire denso y cargado de humo nos quemaba los pulmones, convirtiendo cada bocanada de aire en una tortura. Me palpitaba el hombro. El dolor era punzante con cada paso. Las esposas me lastimaban tanto las muñecas que sentía las manos entumecidas. «Espera», susurró Yusuf, levantando los brazos atados. «Escucha». Hicimos una pausa. Voces provenían de la calle siguiente, firmes, organizadas, claramente milicianos. «Por aquí», indiqué, señalando un edificio de apartamentos parcialmente destruido a nuestra izquierda. La puerta colgaba de una sola bisagra. Entramos corriendo. El olor a gas era intenso, y el interior estaba oscuro. El techo del segundo piso se había derrumbado parcialmente, y las paredes estaban agrietadas. Nos refugiamos detrás de lo que había sido la recepción. Las voces se acercaban. A través de una ventana rota, vi sombras que se movían. 5 milicianos, todos armados, iluminaban el suelo con linternas. Uno habló por radio. Sector 3 despejado. Estábamos a menos de 10 metros de ellos y no había escapatoria. Si decidían entrar en el edificio, quedaríamos expuestos. Omar temblaba a mi lado. Le puse la mano en el hombro, intentando tranquilizarlo. Las sombras se detuvieron justo frente al edificio, y por un instante, todo pareció suspenderse en el tiempo. Sentía que el corazón me iba a estallar. Latía tan fuerte que estaba segura de que podían oírlo. «Ya hemos registrado este edificio», dijo una voz masculina. «Está medio derrumbado. Nadie se escondería dentro. Sigamos». Las sombras se desvanecieron y sus pasos se perdieron en la distancia. Solté el aire que había estado conteniendo desde el principio, temblando de alivio. Ibrahim palideció por completo. «Por poco», murmuró Hamza, aún sin aliento. Esperamos unos segundos para asegurarnos de que estaban realmente lejos, y luego salimos del refugio. La calle estaba silenciosa, desierta, iluminada solo por el resplandor de hogueras lejanas. El amanecer comenzaba a teñir el horizonte de un gris sucio. Caminamos rápidamente por los callejones, atentos a cada sonido. Al llegar a la avenida principal, tuvimos que esperar, ocultos tras un coche en llamas, hasta que el camino quedó despejado. Y entonces corrimos, 7 hombres encadenados, con las cadenas tintineando a cada paso. Pasamos junto a escenas que se grabaron en mi memoria. Una madre abatida, llorando sobre el cuerpo de su hijo entre los escombros. Un anciano sentado en la acera, con la mirada perdida en el vacío. Un perro ladrando desesperadamente cerca de una puerta cerrada, esperando a su dueño, que tal vez nunca regresaría. ¿Cómo pudo Dios permitir esto?, preguntó Omar con la voz entrecortada por la emoción. Toda esta destrucción, el libre albedrío de... «Hombre», respondió Yusuf con voz ronca por el cansancio. «Dios nos dio la libertad y elegimos la guerra. Pero Él nos salvó», añadió Ibrahim. «Incluso en medio de todo esto, Él nos salvó. La culpa me invadió. Habíamos escapado. Sí, yo había sobrevivido. Pero ¿qué pasaba con los que quedaron atrapados en el edificio derrumbado? Los guardias, los demás prisioneros, las monjas. Todavía no había podido asimilarlo todo.
Ibrahim, dije en voz baja, lo siento mucho. Lo siento muchísimo por Laila. Siguió caminando, con la mirada fija en el suelo, y el pesado silencio entre nosotros se cernió sobre nosotros. Finalmente, habló. No puedo aceptar que se haya ido, no hasta que la vea con mis propios ojos. Llegamos al distrito comercial al amanecer. La luz del alba reveló toda la devastación. Edificios enteros reducidos a escombros, coches volcados bloqueando las intersecciones. El taller de Samir estaba al final de la calle Al-Rashid, en una esquina. Se me heló la sangre al ver que la estructura seguía en pie, pero las ventanas estaban rotas y la puerta metálica, abierta de par en par y retorcida. Parece abandonado, dijo Yusuf, pero tenemos que echarle un vistazo. Entré con cautela. El taller era un caos total. Herramientas esparcidas por el suelo, la fragua fría, un silencio sepulcral. De repente, oí un ruido al fondo. Una figura emergió de detrás de una estantería. Era un hombre mayor, canoso, que llevaba un martillo. «¿Quién eres?», preguntó con suspicacia. «Samir», respondió. «Así que Ked Mansur», entrecerró los ojos. «Ked, pensé que te habían capturado». «Casi lo consiguen», admití. Pero Dios tenía otros planes. Su mirada se posó en nuestras esposas ensangrentadas. «Entiendo. Necesitan ayuda. ¿Puedo quitarles estas cadenas?». Samir miró nervioso hacia la calle. «Es peligroso. Si alguien los ve aquí, no tenemos a dónde ir», dijo Ibrahim con voz firme. Samir suspiró profundamente y asintió. «De acuerdo, pero rápido. Todos aquí». Nos condujo a la parte de atrás, donde aún tenía herramientas. Empezó con mis esposas. Cada clic del candado se sentía como una pequeña victoria de Dios sobre la desesperación que nos rodeaba. Samir trabajaba con una sierra para metales. El proceso era lento y doloroso. Cada movimiento hacía vibrar el metal contra mis muñecas lesionadas. «El atentado de anoche fue el peor hasta ahora», dijo mientras cerraba la cadena. «Dicen que milicias rivales se disputan el control de la ciudad», pregunté con cautela. «¿Ha oído algo sobre el edificio del Consejo Islámico?», frunció el ceño. «Había prisioneros dentro. Dicen que ya no queda nadie». «Lo siento». Ibrahim dejó escapar un sonido ahogado. Yusuf lo rodeó con el brazo, intentando transmitirle fuerza. Finalmente, una esposa se abrió, liberando mi muñeca. Samir pasó al siguiente hermano. «¿A dónde vas?», preguntó. «Entonces intentaremos llegar a Egipto», respondí. Durante los siguientes 40 minutos, Samir trabajó en silencio, liberándonos a cada uno. Cuando se liberó el último pulso, nos frotamos las manos doloridas, sintiendo la libertad física por primera vez en más de un día. «Gracias», dije con la voz quebrada. Él simplemente asintió. «Ve, que Dios te guíe». Salimos del taller justo cuando la ciudad comenzaba a despertar. Las calles estaban llenas de gente evaluando los daños. 7 hombres caminaban ya sin cadenas, pero seguían siendo perseguidos, buscados, a cientos de kilómetros de cualquier lugar seguro. Tardamos 3 días en llegar a Derna, 3 días caminando por caminos rurales, escondiéndonos en granjas abandonadas, durmiendo en cuevas cerca de la costa. 3 días comiendo lo poco que encontrábamos o lo que algún desconocido compasivo nos daba. Durante el viaje, reflexionamos sobre todo lo que habíamos perdido y sobre lo que, inexplicablemente, habíamos ganado. Éramos solo 7. Los 9 que habían escapado del depósito, ahora, éramos 7. Malik y Rashid decidieron quedarse en un pueblo cerca de Al-Baida, donde fueron acogidos por familias locales. No los culpaba. El miedo era una carga legítima que no todos podían soportar hasta el final. Cuando por fin llegamos a Derna, buscamos refugio en casa de un conocido cristiano, Tariq, un pescador al que Yusuf conocía. Su casa era humilde, apenas 2 habitaciones con paredes de bloques de hormigón sin terminar, pero para nosotros era un palacio. «Pueden quedarse todo el tiempo que necesiten», dijo Tariq, sirviéndonos té caliente y pan. «Pero entiendan, Derna es peligrosa ahora. Grupos extremistas controlan gran parte de la ciudad». Nos quedamos allí 2 semanas, recuperando fuerzas, orando e intentando contactar con otros creyentes que pudieran ayudarnos a cruzar la frontera hacia Egipto. Fue durante esas 2 semanas cuando llegaron noticias que lo cambiarían todo. Primero,
Un mensaje de un número desconocido. Era Amira. Estoy vivo. A Ibrahim casi se le cae el teléfono al leer esas palabras. Amira. ¿Pero cómo? El mensaje continuaba. Nos evacuaron antes del derrumbe. Los 4 estamos bien. Nos llevaron a otro lugar, pero la confusión del ataque nos permitió escapar hace 2 días. Nos escondemos en Bengasi. No intenten contactarnos. Sepan que estamos vivos y rezando por ustedes. Ibrahim lloró desconsoladamente. Laila estaba viva. Su esposa había sobrevivido. Es un milagro, susurró Yusuf. Otro milagro. Unas semanas después, llegaron noticias que parecían sacadas de un sueño. Gracias a contactos cristianos que operaban discretamente en varias ciudades libias, nos sorprendieron relatos que nadie creería si los contáramos. La historia de nuestra condena y nuestra milagrosa huida se difundió no como propaganda, sino como un verdadero milagro. La gente hablaba del bombardeo que cayó justo en el momento en que íbamos a ser ejecutados. Comentaban sobre los muros que se derrumbaron en el momento preciso y sobre los 7 hombres que escaparon de una muerte segura. Decían que era la mano de Dios. Un hermano que vino de Tobruk nos trajo el mismo mensaje, e incluso algunos musulmanes comenzaron a reflexionar. Si Él los protegió así, quizá haya algo más grande en lo que creer. Pero nada nos preparó para lo que sucedería 3 semanas después. Cuando por fin llegamos a Derna, recibimos una visita inesperada. Tariq condujo al interior a un hombre visiblemente nervioso, que miraba constantemente por encima del hombro. «Me llamo Ahmed», dijo con voz temblorosa. Yo era uno de los guardias del almacén aquella noche. Se me heló la sangre, e Ibrahim casi se levantó para defenderse, pero Ahmed alzó las manos en señal de paz. No he venido a denunciaros. He venido porque necesito entender cómo sobrevivisteis. Yo estaba allí. Vi cómo se derrumbaba el edificio. Nadie debería haber salido. Contamos nuestra historia, con todo detalle, con el corazón abierto. Ahmed escuchó en silencio, con los ojos muy abiertos. Al terminar, permaneció callado un largo rato, asimilando cada palabra. Finalmente, habló. Esa noche, antes del bombardeo, te oí cantar. Cantabas sobre un pastor, sobre no temer al valle de la muerte, y entonces el cielo se abrió. Serví en la milicia durante 10 años, y he visto mucho, pero nunca nada parecido. Le pregunté suavemente, ¿qué quieres decir con eso, Ahmed? Con lágrimas en los ojos, respondió, quiero entregar mi vida a Dios. Quiero creer en aquel que salva cuando todo parece perdido, que derriba muros en el momento preciso. En la humilde casa de Tariq, Ahmed entregó su vida a Cristo. Fue el primer fruto de una semilla sembrada en la más profunda oscuridad. En las semanas siguientes, comenzaron a surgir otras pequeñas historias de fe. 3 personas que estaban en el juzgado, un miliciano que se enteró de nuestra huida, una familia de Bengasi conmovida por nuestro testimonio. Todos empezaron a encontrar esperanza donde parecía no haberla. Incluso Amira y las demás hermanas se convirtieron en vivientes señales de que Dios seguía obrando, incluso en medio del caos. Un mes después, un contrabandista cristiano llamado Boutros se ofreció a llevarnos hasta la frontera egipcia. No les cobraré nada, dijo. Consideren esto mi ofrenda a Dios por lo que ha hecho por ustedes. La noche antes de partir, los 7 nos sentamos en la azotea de la casa de Tariq, contemplando el Mediterráneo. Las mismas aguas que habíamos visto desde Bengasi, ahora vistas desde un lugar distinto, con el corazón transformado. Pensé que esa noche sería el fin de todo, dijo Omar en voz baja. Sentí paz, pero Yusuf añadió, Dios tenía planes más grandes, no solo para nosotros, sino para todos los que escucharan esta historia. Ibrahim miró al horizonte y habló, casi para sí mismo. Laila está ahí fuera, en algún lugar, separada, pero viva. Nosotros también, todos con historias que contar. El día que debió ser nuestro fin, se convirtió, en realidad, en el comienzo de algo más grande. Una vida marcada por la intervención divina, por la esperanza y por el poder de un Dios que nunca abandona a sus hijos. Fue un renacimiento silencioso, pequeño, peligroso, pero verdadero. 2 días después, cruzamos a Egipto sin incidentes. Desde allí, cada uno siguió su propio camino. Algunos a Europa, otros a Estados Unidos. Yo me quedé en El Cairo, donde hoy trabajo en una iglesia que acoge a refugiados libios. Han pasado casi 6 años desde aquella noche,
Y aún escucho historias de pequeñas comunidades cristianas clandestinas que surgen en Libia, de personas conmovidas por el testimonio de los 7 a quienes Dios salvó de una muerte segura. Guardias y vecinos comenzaron a preguntar por el Dios que derriba muros. Es un renacimiento que nadie ve en los periódicos, pero que arde silenciosamente en el corazón de quienes buscan la verdad. Todo fue horrible. Sí, fue costoso. Sí, pero si tuviera que revivirlo, lo haría sin dudarlo. Porque aprendí que cuando Dios nos lleva al valle más oscuro, no es para destruirnos, sino para que otros puedan ver su luz brillar a través de nosotros, de una manera que jamás podrían ver en la comodidad. Hoy, casi 6 años después, estoy sentado en un pequeño café de El Cairo, escribiendo estas líneas. Mis manos aún conservan las cicatrices de los grilletes, y me duele el hombro con los cambios de clima. Pero estoy vivo. Estamos vivos. De los 7 que escapamos, todos seguimos sirviendo al Señor en distintos rincones del mundo. Youssef está en Alemania, enseñando y pastoreando una iglesia para refugiados. Omar se ha establecido en Canadá, trabajando con jóvenes que huyen del extremismo. Ibrahim finalmente se reunió con Laila en Túnez. Ahora tienen 2 hijos y dirigen una casa de oración. Las 4 hermanas también sobrevivieron. Amira vive en Francia, Fátima en España. Nadia regresó con su familia a Marruecos, y Laila, como ella misma dijo, está con Ibrahim, más fuerte que nunca. ¿Qué aprendí en aquella celda húmeda, esperando la muerte? Aprendí que Dios no siempre nos libra del valle, pero camina con nosotros a través de él. Aprendí que su tiempo no es el nuestro, pero es perfecto. Cuando todo parecía perdido, él apenas comenzaba. Aprendí que los milagros no siempre ocurren como los imaginamos. No hubo ningún ángel abriendo puertas, como en la historia de Pedro. En cambio, hubo bombardeos, derrumbes, caos. Y aún así, Dios abrió un camino donde no lo había. Quizás ahora mismo te encuentres en tu propia prisión. Sus muros tal vez no sean de hormigón, sino de enfermedad, pérdida, soledad o miedo. Quizás sientas que has sido condenado a algo inmutable. Quiero que sepas esto. El Dios que derribó los muros de Bengasi puede derribar los tuyos también. No te prometo que será fácil. No te prometo que no dolerá. 5 de nuestros hermanos y hermanas no sobrevivieron aquella noche. No todas las historias tienen un final feliz. Pero te puedo prometer una cosa. Dios está contigo en la más profunda oscuridad, en el valle más oscuro, en el momento más aterrador. Él está ahí. Si esta historia te conmovió, no te la guardes. Compártela ahora. Alguien en tu vida necesita saber que Dios sigue haciendo milagros, incluso cuando todo parece perdido. Dios es fiel. Si crees, Él puede hacer lo imposible en tu vida. Me gustaría saber desde qué país nos escuchas para que podamos orar específicamente por tu nación, tu ciudad y tu situación. Recuerda, esta comunidad de fe es más grande de lo que imaginas. No estás solo Y si nunca has entregado tu vida a Cristo, pero has escuchado esta historia y has sentido algo en tu corazón, este es tu momento. No necesitas estar en una iglesia. No necesitas palabras perfectas. Solo necesitas un corazón sincero. Oración sugerida. Padre Celestial, me presento ante ti reconociendo mi imperfección y mi necesidad de tu gracia. Creo que Jesús murió por mis pecados y resucitó al tercer día. Hoy elijo seguirte. No porque lo sepa todo, sino porque confío en que eres quien dices ser. Entra en mi corazón, transforma mi vida y dame la valentía para caminar contigo, incluso cuando el camino sea difícil. En el nombre de Jesús, amén. Si hiciste esta oración, bienvenido a la familia de Dios. Escribe amén para que podamos celebrar contigo y conectarte con otros creyentes. Recuerda, el día más oscuro puede ser el comienzo del avivamiento más poderoso. Dios nunca llega tarde, nunca abandona, y su historia contigo apenas comienza. Que el Dios de toda esperanza los llene de paz y alegría al confiar en Él. Desde El Cairo, con amor en Cristo, Sed Mansur. Únete a esta comunidad de oración. Comparte tu testimonio. Juntos somos más fuertes.